Hola, bienvenidos al canal Guayú y más cositas. Ya estamos aquí de vuelta, estamos en el video 3 y estamos haciendo este bolso con técnica Guayú, está quedando muy bonito. Si quieres ver el proceso, cómo hemos llegado hasta aquí, te sugiero que vayas al video número 1 y así puedes ver el paso a paso desde el principio, desde cero. Ahora vamos a continuar. Así pues, vamos a tejer. En la vuelta anterior hemos acabado con 2 puntos en coral porque estos 2 puntos son los que completan estos 7 de aquí. Ahora vamos a comenzar haciendo 4 puntos en coral, teniendo en cuenta que al final de la vuelta haremos los 3 para completar los 7. Entonces hacemos 1 y 2. Voy a poner el marcador. El marcador realmente solo nos sirve de orientación. Y 3 y 4. Una vez hemos hecho el cuarto, lo cerramos en azul. Vamos a cerrarlo en azul para hacer 2 puntos. Aquí 1 y 2. El segundo sobre el primero azul de la vuelta anterior. Aquí cambiamos de nuevo a coral. Y aquí vamos a hacer 2 puntos en coral. El primero sobre el azul de la vuelta anterior, el segundo sobre el coral de la vuelta anterior. Retomamos el azul. Aquí. Y hacemos 3 puntos en azul. Donde antes teníamos 1, ahora van a ser 3. 1, 2, 3. Retomamos el coral y hacemos 2. 1, 2. Pasamos al azul y hacemos otros 2. 1 y 2. Cambiamos a coral. Hacemos 2. 1, 2. Nos vamos al azul. Hacemos 2. 1, 2. Nos vamos al coral y hacemos 4. Aquí hacemos 1, 2, 3 y 4. Nos vamos al azul. Hacemos 2. 1, 2. Vamos al coral. Y hacemos otros 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Vamos al azul. Hacemos 2. 1, 2. Vamos al coral. Hacemos 2. 1, 2. Pasamos al azul. Hacemos 2. 1 y 2.
Cambiamos a coral de nuevo. Hacemos 2. A medida que vamos avanzando el dibujo, ya casi que el propio dibujo nos va mostrando lo que hay que hacer. Ahora nos vamos al azul. Y si en la vuelta anterior teníamos 2, 4, 6, 7, 8. Bueno, pues ahora hacemos en azul 1 menos a cada lado. Y 3 y 4, 5 y 6. La vuelta anterior eran 8, ahora son 6. Y ese triangulito interior se va disminuyendo. Y este puntito azul lo hacemos en coral 2. Cambiamos al azul. Hacemos 2. Este coral aquí en azul y este primero azul en azul. Y a partir de aquí ya solo es repetir lo mismo que hemos hecho. Volveríamos a tejer aquí los 7 puntos en coral. Y repetiríamos paso a paso todo lo que hicimos aquí. Esto es en coral, luego 2 azul, 2 coral, 3 azul, hasta aquí de nuevo. Esta es la secuencia y la hacemos 4 veces. Aquí llegué al final de la vuelta y como ya dijimos antes, efectivamente aquí me quedan 3 puntos por hacer, que los voy a hacer en coral para completar los 7 de esta franja que tenemos aquí. Bien, seguimos con nuestra siguiente vuelta, la vuelta 5. En la vuelta 5 empezaríamos con 3 puntos en color coral. Cada vez es un punto menos aquí al inicio y un punto más al final de la vuelta, porque se van completando. Y aquí nos pasamos al azul. Y vamos a hacer 2 puntos en azul. 1, 2. Cambiamos a coral. Estos pasos son un poquito más lentos porque vamos una vuelta cada vez, pero luego ya lo que vamos a hacer es repetir. Esto mismo que estamos haciendo aquí lo iremos repitiendo a lo largo de la subida del bolso. Bien, aquí hacemos 2 puntos en azul. 5 puntos en azul. 2 y 3, 4. 5. Cambiamos a coral y hacemos 2. 1 y 2. Cambiamos al azul para hacer 2. 1 y 2. Volvemos al coral para hacer 2. 1
2, hacemos otros 2 en azul. Aquí estamos ya cerrando este triangulito. Pasamos a coral. Y hacemos 2 puntos. 1 y 2. Cambio el azul. Para hacer 2 puntos. Este triangulito de aquí está cerrando, mientras que este otro de aquí está abriendo. Aquí vamos a hacer 6 puntos en coral. Es 1, 2, 3, 4, 5. Uno más. Y pasamos al azul. Y ahora en azul, ¿dónde está mi hebra azul? Aquí. Hacemos 2. 1, 2. Nos vamos de nuevo al coral. Hacemos 2. 1, 2. Nos volvemos al azul. Para hacer otros 2. 1, 2. Coral, tenemos 2 puntitos. Y aquí también ya estamos cerrando este triángulo. Aquí pasamos al azul. Y ahora en azul hacemos 4 puntos. En cada vuelta se van reduciendo en color, no en puntos. Los puntos son la misma cantidad, pero el color es el que va creando el dibujo. Aquí y 4. Cerramos en coral. Hacemos 2 puntitos. 1, 2. Vamos al azul. Hacemos 2. Ups. 1, 2 y ya nos pasamos al coral para hacer de nuevo los 7 puntos en coral que hicimos al inicio. Aquí. El primero va sobre el azul de la vuelta anterior y así continuamos hasta hacer 7 puntos de inicio, lo cual significa que estamos de nuevo repitiendo la secuencia. Así pues, ya es repetir 4 veces la misma secuencia que hemos tejido. Desde aquí hasta aquí. Esto lo repetimos 4 veces. Miren qué bonito, ya se va viendo un poquito más. Con cada vuelta vemos mejor el diseño, el dibujito. Comenzamos la nueva vuelta con 2 puntos en coral. Cerramos en azul. Para aquí hacer... Uy, 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 a mí esto se me ha enredado. Ya. Para hacer 2 puntitos en azul, aquí hacemos 1,
2. Retomamos el coral para hacer 2 puntos. Si vemos que aquí nuestro triangulito se nos abre otro poquito más. Bien, nos vamos al azul. Y hacemos 7 puntos en azul. El primero sobre un coral de la vuelta anterior. Y así seguimos hasta 7. 4, 5, 6 y 7. Cambiamos de nuevo a coral, hacemos 2. Dos puntitos, 1 y 2. Nos vamos al azul. Hacemos 2 puntos. 1, 2. Cambiamos a coral. Hacemos 2. 1, 2. Nos vamos al azul. Y aquí ya vamos a cerrar estos triangulitos pequeños que tenemos. Entonces, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, aquí, y nuestro último punto, 14. Hacemos 14 puntos en azul y estamos cerrando estos 2 triangulitos de aquí. Bien, cambiamos ahora a coral y hacemos 2 puntos. 1 y 2. Nos vamos al azul. Uno y 2. Cambiamos a coral, hacemos 2. 1 y 2. Y nos vamos al azul para hacer aquí 2 puntos. Creo que son 2 puntos, sí. Lo que aquí ya corresponde son 2 puntos porque ya también estamos cerrando este triangulito. No cerramos todos al tiempo porque tampoco comenzamos todos los triangulitos al tiempo. Por lo tanto, hay una parte de la cenefa que comienza antes y acaba antes. Esta cenefita está muy entretenida. Aquí 2 en azul y volveríamos a empezar de nuevo. A ver, aquí, con nuestros 7 puntos en coral. Esta es la secuencia que ahora nos toca repetir. ¿Bien? ¡Ay, qué bonito!
Y mientras tanto me voy despidiendo. Se nos agotó de nuevo el tiempo. Cuídense mucho. Nos vemos en el 4. Hasta luego.